Buenos días, estamos el día de hoy abriendo el primer webinar en resistencia a los antimicrobianos. Bien, el día de hoy vamos a dar resistencia antimicrobiana y los alimentos con buenas prácticas de higiene ayudamos a frenar la RAM. Bienvenidos a todos, somos más de 300 asistentes los que están presentes. El webinario de hoy está dirigido a la comunidad científica, profesionales de la salud, de los alimentos y también a la comunidad en general. Vamos a iniciar el webinar con la bienvenida y unas palabras de la doctora Laura Barcelona. Laura Barcelona tiene a cargo la coordinación de uso apropiado de antimicrobianos del Ministerio de Salud y también es la coordinadora de la Comisión Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos. Laura, buenos días, te escuchamos para tus palabras de bienvenida y luego continuamos con los asistentes. Bueno, buenos días a todos, gracias por la introducción. Bueno, mi nombre es Laura Barcelona, yo soy médica infectóloga, estoy a cargo de la coordinación de uso propio de antimicrobianos y de la coordinación de la Comisión Nacional para el Control de la Resistencia. Somos un grupo grande de trabajo que estamos en esta tarea que nos importa muchísimo y que nos preocupa muchísimo, y nos preocupa mucho más después del impacto que ha tenido la pandemia en la resistencia antimicrobiana. Entonces, desde la CONACRA les queremos contar que hemos dado a inicio a lo que le hemos dado en suerte el nombre de una campaña de comunicación que iniciamos en noviembre del año pasado con una primera actividad, con un conversatorio que hicimos entre todos, donde planteamos que la resistencia antimicrobiana era justamente un problema de todos y tratamos de invitar distintos organismos, sociedades científicas y compartimos un conversatorio donde tratamos justamente lo complejo de este problema y la necesidad de un abordaje integral. Y desde esa visión es que programamos desde CONACRA una serie de webinarios tratando de involucrar justamente este enfoque multidisciplinario para el control de la resistencia. El primer webinario es el que vamos a tener hoy, de la resistencia antimicrobiana y la relación con los alimentos y las prácticas de la higiene, cómo pueden ayudarnos al control de la resistencia. Tenemos programado para el mes de mayo otro webinario que tiene más que ver con el rol de los antibióticos y el sector agrícola, ganadero y veterinario, que como ustedes saben el impacto es muy grande porque el uso de antimicrobianos en ese mundo es súper importante. Y tenemos planeado para el mes de junio otro rol que nos parece súper importante también, que va a estar involucrado ANMAT nuevamente, que es el rol de las farmacias en el control de la resistencia al antimicrobiano. La realidad es que sabemos que el problema justamente es multisectorial, entonces lo que estamos tratando es, por lo menos en esta primera mitad del año, hasta el mes de junio, que saben que el 21 de junio nosotros conmemoramos el Día Nacional de Uso Adecuado de Antimicrobianos, hasta ese momento tratar de hacer una serie de webinarios de concientización y de toma de conciencia, no solo para los que estamos involucrados en la problemática, todo lo que es el equipo de salud en sus diferentes roles, sino abrirnos hacia la comunidad y empezar a compartir esta información que nos parece súper relevante que todos tomemos conciencia. Así que gracias a ANMAT, gracias al INAL, a las autoridades que han organizado este webinario, porque nos parece que es súper importante empezar a tomar conciencia entre todos del rol de los alimentos en el control de la RAM. Perfecto, Laura, muchísimas gracias y nos sumamos a todo este trabajo. Ahora sí presento a la doctora Mónica López, la directora nacional del Instituto Nacional de Alimentos, que nos acompaña en esta presentación. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar. La verdad que somos un montón en este webinario, nos llena de orgullo poder saber que es un tema que va cobrando cada vez más importancia y que va teniendo cada vez más peso en las prácticas diarias también. Por eso hoy tenemos este webinario que trajimos con justamente buenas prácticas de higiene. Quiero traerles el saludo del administrador de la ANMAT, el doctor Manuel Limérez,
que, bueno, obviamente también están participando de este webinario, están asistiendo otras áreas de la ANMAT que también están involucradas en el control y en el manejo de la RAM. Y quería agregar a las palabras que dijo Laura, que le agradecemos mucho, el trabajo que hicimos también el año pasado, ¿no? Me parece que desde estos 2 últimos años y también el hecho de poder conectarnos por esta vía en forma virtual, el hecho de haber tenido esta pandemia mediada por un agente que fue, digamos, el COVID, que es tan penetrante en todo el mundo, tuvimos la oportunidad también de visibilizar muchísimo el tema de RAM, que me parece que antes también se venía trabajando, pero que me parece que en estos 2 años fueron 2 años de exponer muchísimo el tema y que también todos podamos tener la oportunidad de conocer más y saber qué medidas podemos tomar para poder avanzar y cuidarnos en ese sentido. Y además, obviamente, no dejar de decir que el año pasado también hicimos capacitaciones aquí en el Instituto Nacional de Alimentos, en el laboratorio, que coordinamos también desde CONACRA y que coordinamos con el Instituto Malbrán. Capacitamos a 10 laboratorios también para ir siguiendo con el trabajo que tenemos y que hacemos aquí desde el INAL para poder darle marco también a esta serie de trabajos que se vienen realizando y obviamente fortaleciendo aquí en Argentina y que genera un impacto muy importante para el resto de la región. También sabemos que este año, además de estos webinarios que comentaba Laura, en el marco de esta concientización de RAM hasta el 21 de junio, también es nuestra intención seguir haciendo capacitaciones que nosotros, bueno, obviamente llamamos en la mesada acá en el instituto y vamos a coordinarlos, pero bueno, eso lo voy a dejar para la jefa del laboratorio, para Josefina Cabrera, que seguramente hoy o después en otro momento les va a contar, y por supuesto agradecer y felicitar a todos los equipos de trabajo que están haciendo una tarea maravillosa. Les dejo un gran saludo, muchas gracias por la participación, saludo también a las disertantes del día de hoy que nos van a dar estas charlas y comenzamos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Mónica, Laura. Ahora sí agradezco nuevamente a todos los asistentes que estamos muy contentos de recibirlo en este webinar. Vamos a comenzar entonces, voy a presentar a las disertantes. La primer disertante va a ser, que ahora se va a comunicar, María Noel Olivera, que trabaja en el Laboratorio Nacional de Referencia de este instituto. Y luego va a seguir con la presentación Josefina Buceto, que pertenece al Departamento de Dirección, Prevención y Vigilancia y Coordinación Jurisdiccional. Van a dar las presentaciones ellas dos. Les aclaro a todos los asistentes que van a poder realizar sus preguntas. Ustedes tienen un panel para preguntas. Las preguntas se van a hacer todas por ese panel. Desde acá vamos a leer y se va a contestar las preguntas al final de la presentación. Así que bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Les cedo la palabra a María Noel Olivera, que se va a ubicar en el puesto, y comenzamos con la presentación. Buenos días a todos, mi nombre es Mariana Olivera. Hoy nos encontramos acá en el primer webinario convocado por CONACRA para tratar la resistencia a los antimicrobianos y su relación con los alimentos y cuáles pueden ser las buenas prácticas de higiene que podemos llevar a cabo en nuestros hogares para frenar la RAM. En esta primera parte van a ver conmigo cuál es esta problemática a la que hacemos referencia, cuál es la importancia que conozcamos de ella y nos involucremos para tratar de frenar su diseminación. Y en una segunda parte de esta presentación van a hablar con Josefina, para que ella les va a poder dar tips de buenas prácticas de higiene que puedan aplicar en sus hogares para evitar la RAM. A ver, un momentito, por favor.
Bueno, como durante el año 2021 nosotros estuvimos transitando un año, el segundo año de nuestra pandemia por COVID-19, pudimos en algunos medios gráficos, en algunos diarios, poder leer algunas alertas que nos llegaban de una próxima pandemia. Y esa próxima pandemia no iba a estar relacionada a una nueva variante del COVID-19, sino que iba a estar relacionada a una resistencia a los antibióticos. Desde diferentes instituciones alertaban y daban conocimiento a esta nueva posibilidad de una nueva pandemia debida a no solamente a un virus del que ya veníamos transitando, sino a otra cosa, relacionada con unas superbacterias. ¿Por qué? Porque esa alerta, porque esa amenaza. En el año 2017 se hizo una estimación en el cual midieron cuál era la probabilidad, la estimación de cuánta cantidad de muertes iba a ocasionar esta resistencia a los antimicrobianos. Y se obtuvo la cifra de 10 millones de muertes en el mundo, con un costo altísimo para todas las economías por el tratamiento de estas enfermedades con estas superbacterias. Inclusive en este año, en el 2050, que es donde se prevé que haya estos 10 millones de muertes, superaría ese valor las muertes ocasionadas por el cáncer. Así que fíjense cómo un problema que desde hace años que se viene desarrollando cada vez a un proceso más veloz, vienen apareciendo estos problemas y ya nos comienzan a alertar de estos inconvenientes para el año 2050. Ahora, ya sabemos cuál es el problema, sabemos la amenaza que eso implica para la comunidad, para todos, para el mundo. Tenemos que conocer para poder enfrentarla justamente con qué nos enfrentamos. Entonces, primero tenemos que decir que los antimicrobianos, para poder comprender, los antimicrobianos son medicamentos que se administran para prevenir o tratar infecciones que pueden estar ocasionadas en el hombre, en los animales o en las plantas. Y que esa resistencia a los antimicrobianos se produce cuando microorganismos como los virus, las bacterias, los hongos o los parásitos cambian, mutan, adquieren una resistencia y dejan de responder a los medicamentos que habitualmente se utilizaban para combatirlos. Y eso nos preocupa porque eso hace que los tratamientos habituales que utilizan los profesionales para tratar esas enfermedades en el hombre, en las plantas o en los animales dejan de ser efectivos, las infecciones a las cuales nosotros nos encontramos persisten y esas superbacterias, esos microorganismos que nos están ocasionando ese problema, pueden transmitirse hacia otras personas. Ahora, cuando hablamos de antimicrobianos, ya vimos en la definición que son medicamentos que se utilizan, tenemos que conocer también realmente cuál es el uso. No es que podemos usar cualquier antimicrobiano en cualquier enfermedad o infección. Decimos que los antivirales, los antimicrobianos que son antivirales, se utilizan para cuando estamos cursando una infección ocasionada por virus. Por ejemplo, un herpes virus, que a veces nos sale en las bocas. Los antifúngicos o los antimicóticos son aquellos medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades o infecciones ocasionadas por hongos. En este caso, por ejemplo, un pie de atleta. Los antiparasitarios se utilizan para tratar infecciones ocasionadas por parásitos, como por ejemplo cuando le damos a nuestras mascotas los antiparasitarios cuando son cachorritos y a lo largo de su vida. Y los más importantes de esta clasificación de antimicrobianos son los antibióticos. Son los que más se ha estudiado la resistencia a los antimicrobianos, particularmente en este grupo de medicamentos. Y estos antibióticos se utilizan para tratar infecciones o enfermedades ocasionadas por bacterias. Y acá tenemos que hacer una aclaración, porque muchas veces se confunde cuando estamos hablando de antibióticos a otras drogas que no son consideradas tales. Entonces hablamos de amoxicilina, cefalexina o ciprofloxacina, que esas son antibióticos, son las drogas, el principio activo de estos antibióticos, en donde el médico nos lo receta cuando estamos transitando alguna infección urinaria o alguna infección o un corte en la piel, o en una otitis. En cambio, el ibuprofeno y el paracetamol, que a veces
puede prestarse a confusión, no son considerados antibióticos, son considerados antiinflamatorios, son otro tipo de drogas y se utilizan para otro tipo de cosas. En este caso, tanto el ibuprofeno como el paracetamol pueden ser administrados cuando tenemos fiebre, cuando tenemos un dolor o cuando tenemos algún proceso inflamatorio y queremos disminuir la zona de inflamación. Pueden ser administrados solos o pueden ser administrados de acuerdo al criterio del profesional que nos trata, junto con un antibiótico. Y de ahí por ahí puede generarse esta confusión con los mismos, pero no son considerados antibióticos. Ahora veamos ejemplos. ¿Qué pasa para entender un poquito cómo es esta resistencia? Tenemos las bacterias, por un lado, que en este ejemplo pueden tomar contacto con el hombre, pueden llegar a enfermarlo. Tenemos sintomatología, concurrimos al doctor, el doctor nos hace una evaluación, considera que estamos transitando una enfermedad bacteriana, entonces nos receta un antibiótico. Tomándolo en el tiempo que nos indica el médico, por el lapso de tiempo que nos indica, pasado el mismo, recuperamos nosotros la salud. Ahora, ¿qué pasa si esas bacterias a las que nos enfrentamos no son bacterias comunes? Son bacterias que han adquirido, que han cambiado, se han vuelto superbacterias. Entonces, esas bacterias, esos remedios, esos antibióticos, cuando el doctor nos los administra para tratar toda la sintomatología que nosotros tenemos, no hacen efecto en esa bacteria los resiste, porque ha cambiado, ha adquirido otro potencial que no la vuelve sensible a la acción de ellos. Entonces, eso como consecuencia hace que nosotros sigamos enfermos, hay una falla en ese tratamiento, el doctor tiene que evaluar si cambiarnos de antibiótico o asociarlos con otros. Y lo más preocupante de todo es que esos microorganismos que nosotros tenemos, esas superbacterias que estamos teniendo, la podemos transmitir a todos los que nos rodean. ¿Cómo nos encontramos esas bacterias resistentes? ¿Cómo tenemos que entender cuál es su ciclo? Lo primero que podemos decir y que se sabe es que cuanto más tiempo esas bacterias tomen contacto con un antibiótico, más chances, más posibilidades tienen de mutar, de adquirir esa resistencia. Al adquirir esa resistencia la pueden transmitir también a otras bacterias que las rodean. Y ahí es uno de los principales problemas que podemos encontrar. Otro es el uso inadecuado de medicamentos, de antibióticos en el hombre y en los animales de consumo y en la agricultura. Pero en el hombre es el contacto de ese antibiótico en el mal uso hace que estas bacterias aparezcan, estas bacterias resistentes que están en el hombre, pueden ser diseminadas a través de la materia fecal por los efluentes, y lo mismo sucede ir al curso de agua, lo mismo sucede cuando hay un manejo ineficiente en las infecciones hospitalarias, que también pueden aparecer esas bacterias resistentes, irse al caudal de agua. Por más que esa agua residual se trate, esas bacterias pueden sobrevivir y pueden aparecer pueden estar presentes en el agua corriente que nosotros consumimos a diario, con la cual lavamos y cocinamos nuestros alimentos, o también ser parte del transporte de los alimentos hacia otros lugares. También esas bacterias resistentes a través de esos efluentes pueden ir a cursos de agua, arroyos, ríos, tomar contacto con animales de consumo, como pueden ser los peces o el ganado, que los van a incorporar en sus organismos. Una vez que lo incorporan en sus organismos, pueden eliminarlo, como en el caso del ganado que está acá en el ejemplo, a través de su materia fecal. Esa materia fecal ser abono de los cultivos agrícolas y así en ese caso los cultivos tomarían contacto con estas bacterias resistentes. Por otro lado, mencionamos que había un uso inadecuado de antimicrobianos en el hombre, pero también lo comentábamos que podía ser en los otros cultivos, como en la parte de cultivos agrícolas, en la ganadería o en la pesca. Y nos preguntamos cómo es que esas bacterias pueden llegar entonces a enfermar al hombre a través de los alimentos. Entonces, en este esquema que está en la guía de AGISAR, elaborada por expertos de la OMS,
vemos muy esquemáticamente cómo es esa relación. Nosotros tenemos antimicrobianos que pueden ser otorgados para prevenir o para tratar alguna enfermedad en los animales de consumo. Las bacterias que están presentes en ellos pueden, al tomar contacto con ese antibiótico, con ese antimicrobiano, mutar, cambiar, volverse bacterias resistentes. Esas bacterias resistentes pueden diseminarse a su medio ambiente y también pueden pasar a la comida. Y el hombre puede adquirir esas bacterias resistentes a través de la comida que esté ingiriendo. Entonces, ahí es donde las enfermedades que se ocasionan en el hombre por estas bacterias resistentes van a ser enfermedades más graves y difíciles de tratar y van a perdurar en el tiempo, siendo más difíciles de poder eliminarlas y poder tratarlas que si fuese una infección o una enfermedad ocasionada por bacterias simples, aquellas bacterias que no tienen esa resistencia. Bueno, con toda esta alerta, con toda esta amenaza, con todo esto que ahora conocemos, que hicimos un breve repaso para poder meternos en el tema, en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud en su asamblea número 68 lanzó su plan de acción mundial para combatir la RAM, en donde su principal objetivo era instar a los países para que cada uno pueda elaborar su plan de acción nacional. Y a esta idea, a este plan de acción mundial, se le sumaron 2 organizaciones más que consideraron que era muy buena esa llamada, esa alerta que estaba emitiendo la OMS, que es la OIE, la Organización Mundial de la Sanidad Animal, y la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Las 3 organizaciones con este llamamiento que hacían a combatir a la RAM, lo hacían desde el enfoque de una salud. ¿Por qué desde una salud? Porque ellos entienden que el tratamiento de esta problemática debe ser haciendo un enfoque interdisciplinario, porque cualquier acción que se toma, tanto en la salud humana, en la salud animal, como en la salud ambiental, repercute para mal o para bien en cualquiera de las otras dos. Entonces, el abordaje, las políticas que se tomen y las acciones que se lleven a cabo para combatir la RAM, debe ser en conjunto, debe ser con la mirada, con el enfoque de una salud. Entonces, también en el 2015, con este Plan de Acción Mundial de la OMS, en Argentina se crea por una resolución conjunta de 2 ministerios nuestro Plan de Acción Nacional, llamado Estrategia Argentina para el Control de la Resistencia Antimicrobiana. En el mismo momento de la creación de este plan, se crea la CONACRA, que se crea para verificar el cumplimiento de esa estrategia. La estrategia argentina, nuestro plan de acción, tiene 3 objetivos principales, los cuales cada uno despliega una serie de acciones para poder llevarlo a cabo. El primero es el de retrasar o impedir la emergencia y diseminación de esas bacterias resistentes. El segundo es el de fortalecer la vigilancia de RAM y del uso adecuado de antimicrobianos. Vean que a través siempre de ese enfoque de una salud. Y el tercero es el de promover la creación de nuevos antimicrobianos. Esta comisión, que es la que nos invita hoy a este primer webinario, está conformada por diferentes representantes de los ministerios y de instituciones que a su vez dependen de esos ministerios y invitados también que pueden participar de las reuniones que se hagan y las acciones que se vayan a llevar a cabo a lo largo del año. Tiene su página web, su sitio en internet, donde pueden buscar información, conocer la historia de la CONACRA. Nosotros acá hicimos un breve resumen, pero pueden encontrar ahí cuáles son los objetivos, cuáles son las novedades que vienen llevando a cabo desde la comisión en cuanto a la resistencia a los antimicrobianos.
A través de esta comisión, fines del año 2019, nos invitan a participar de un proyecto tripartito que se llama Trabajando Juntos para combatir la resistencia a los antimicrobianos, cuyo objetivo estaba conformado por la OPS, la FAO y la OIE, con financiamiento de la Comunidad Europea, y cuyo principal objetivo era la del fortalecimiento de los planes de acción nacionales. Nosotros, junto con otras instituciones de Argentina, nos presentamos en este proyecto tripartito con nuestro programa nacional de vigilancia de la RAM en bacterias transmitidas por los alimentos. Y nuestro objetivo de este programa era conocer la prevalencia de cepas resistentes en alimentos, que hasta ahora en Argentina por lo menos no lo conocíamos. Nuestro programa se viene a sumar a una vigilancia integrada que ya se venía realizando en Argentina desde hace muchos años, especialmente en la salud humana, que está llevado a cabo, ahora lo vamos a ver en otras diapositivas, está llevado a cabo por el Servicio de Antimicrobianos del INEI Anlis Malbram. Ellos desde hace años que vienen monitoreando a todas las especies de bacterias que causan infecciones y vienen alertando sobre toda esta problemática, trabajan muy bien en esa área y son referentes internacionales del tema. Después, en el año 2017, se suma a esta vigilancia que ya se venía desarrollando en salud humana, el Programa Nacional de Vigilancia de RAM en animales para consumo, que esta vigilancia, este programa lo lleva a cabo SENASA, viene a tomar muestras, ya no tomamos en animales, en personas, muestras en personas, sino que acá nos enfocamos a una vigilancia en los animales. Toman muestras de animales antes de la faena. Y nosotros, con nuestro programa, lo que hacemos es sumarnos a esa vigilancia que ya se viene desarrollando en salud humana, en salud animal, con la parte de alimentos cárnicos frescos, de las 3 especies que también está realizando vigilancia el SENASA, que es aves, porcinos y bovinos. De esa manera, seguimos una línea para conocer cuál es la resistencia de estas, si las encontramos, en estas bacterias que provienen de los animales de consumo. Acá les dejo los 3 sitios web de las instituciones a las cuales mencionaba. El primero, el de la izquierda, es el Servicio Antimicrobianos del INEI Anlis. Van a encontrar mucha información. Trabajan muy bien, hace muchos años que vienen emitiendo alertas con respecto a esto y son referentes en el tema. El del medio es el sitio web de SENASA, donde está su programa, donde pueden encontrar también mucha información, mucha gráfica y propaganda sobre el tema de la RAM, que está muy bueno para que lo puedan compartir. Véanlo ustedes y lo pueden compartir con las personas que los rodea. Y el tercer sitio es el sitio de la ANMAT, que es de donde pertenece el INAL, donde están todas las acciones que viene llevando a cabo en la RAM, no solamente ahora desde la parte de alimentos, sino desde los medicamentos también. Nuestro programa, este Programa Nacional de Vigilancia, va a estar coordinado por nosotros, por el INAL, y van a participar del mismo laboratorios que pertenecen a una red que nosotros también coordinamos, que es la RENALOA, que es la Red Nacional de Laboratorios Oficiales de Alimentos. Y vamos a recibimos también la colaboración muy importante, todo el apoyo técnico de este Laboratorio Nacional de Referencia de RAM, que es del INEI Anlis Malbram. Nosotros para poder formar este programa, formamos un equipo de trabajo que está constituido por 26 laboratorios, con 53 participantes en total, con los cuales estuvimos trabajando arduamente para poder meternos en el tema, que conozcan cuál es la problemática, todo esto que estuvimos hablando acotadamente en este ratito. Los tuvimos que introducir porque no es un tema que en el Código Alimentario esté, entonces es un nuevo tema, un nuevo desafío para trabajar en la parte de alimentos. Este programa lo tuvimos que dividir en etapas para poder llevarlo a cabo.
la primera etapa ya la teníamos concluida cuando nosotros nos invitan a participar de este proyecto, que es una capacitación que tuvimos, que tuvo el Servicio de Microbiología en el Laboratorio Nacional de Referencia, y cuando comenzábamos nuestro programa justo nos agarra la pandemia. Entonces, nuestro proyecto tuvo que cambiarse a medida que se iban permitiendo epidemiológicamente se iban abriendo posibilidades para poder llegar a nuestro máximo objetivo, que era una capacitación presencial para 10 laboratorios para que pudieran venir a capacitarse en la técnica para la detección de estas cepas resistentes a los antimicrobianos. Y eso recién lo pudimos llevar a cabo en diciembre del año 2021, en diciembre del año pasado. Ahora nos encontramos en la etapa 6, ya comenzamos con la vigilancia de la RAM, cada uno de esos laboratorios se fue a su lugar de trabajo con material para poder implementar esta vigilancia. Nos queda para este año, que esperemos que no cambie, que podamos cumplir la etapa 7 y la 8, en la cual vamos a generar datos, esos datos los vamos a analizar, vamos a ver qué es lo que encontramos en estos alimentos, y de lo que encontremos y analicemos vamos a hacer un reporte para notificar a la comunidad y a los profesionales de lo que hayamos encontrado, de los hallazgos que hayamos hecho en alimentos. Esto les dejo unas fotitos acá para que vean cómo se llevó a cabo esta participación de esta capacitación presencial de 10 laboratorios que fueron elegidos de esos 26 que participaron. No tenemos tanta capacidad para hacer una presencial de 26 personas, así que tuvimos que hacer una selección de acuerdo a toda su participación en todas las capacitaciones propuestas que hicimos a lo largo del programa, y las capacitaciones técnicas y la implementación de normas que tenga cada uno en su laboratorio para la detección de los 2 patógenos que vamos a estar investigando en esta primera etapa, que es Salmonella y Escherichia coli. Y esta es una foto para que conozcan cuáles las caritas de este equipo de vigilancia que va a estar trabajando en su laboratorio a partir ya desde diciembre. Están arduamente trabajando, sumando una detección más a su trabajo diario, que es la detección de bacterias resistentes en alimentos. Bueno, esta primera etapa, que es por lo menos darle una introducción a la problemática de la RAM, a su importancia, a cómo es que eso nos involucra a todos, cómo podemos llevar a cabo acciones, no solamente en cuanto a alimentos, sino vimos que también en cuanto al uso adecuado de antimicrobianos, eso también es una problemática que tienen que tener en cuenta en sus casas. Ahora, en esta segunda parte de la presentación, Josefina Buceto les va a tratar, va a darles unos tips con buenas prácticas de higiene. Evitamos la contaminación de los alimentos con microorganismos. Eso es en general, pero en particular para esta presentación del día de hoy, no solamente evitamos microorganismos que ya conocíamos, sino estas superbacterias. Con estas buenas prácticas evitamos que estas superbacterias puedan llegar a los alimentos que nosotros consumimos y que consume nuestra familia. Así que cualquier pregunta que tengan, la hacemos al final. Yo ahora le voy a dar la palabra a Josefina, que va a seguir con la disertación. Hola, buenos días a todos y todas quienes están conectados del otro lado. Gracias, Noel, por pasarme la palabra, a la CONACRA también por la invitación a participar de este webinario. Te pregunto, Noel, ¿vos me pasás las diapos o comparto yo mi pantalla? No, podés pasar la voz ¿Las pasas desde ahí. Sí, podés pasar las voz. No me lo está permitiendo. Bueno, te las paso yo entonces, José. ¿Sí? Bueno, Sí. Gracias. Bueno, como bien decía Noel,
la vinculación, ¿no?, entre la RAM y los alimentos tiene que ver con que los alimentos pueden ser una fuente de, digamos, pueden estar contaminados específicamente con bacterias, por ejemplo, y nosotros a través del consumo de estos alimentos contaminados podemos adquirir enfermedades transmitidas por alimentos, y si esas bacterias llegan a ser estas que tienen este gen de la resistencia antimicrobiana, podemos llegar a adquirir una enfermedad muy, muy complicada, de muy difícil tratamiento. Entonces, es por eso que nos parece importante volver sobre el tema de la importancia que tienen mantener, implementar y llevar adelante prácticas de manipulación segura de alimentos. La siguiente, por favor. Para evitar que los alimentos se contaminen y poder prevenir entonces las enfermedades en el hombre. ¿Sí? José, si Sí. querés ya podés, perdóname que te interrumpa. Sí, ya ¿Sí? podés hacerlo. Ahí está. Bárbaro. Entonces, ¿de qué manera podemos prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos? ¿De qué manera podemos evitar que los alimentos se contaminen? Bueno, teniendo en cuenta estas 5 claves de inocuidad alimentaria, que son una síntesis de recomendaciones a tener en cuenta durante la preparación de los alimentos, tanto en nuestro hogar como en comercios, como en servicios gastronómicos, como también en la industria de alimentos. Estas 5 claves aplican a todos los ámbitos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de cada una de ellas en forma individual y hacer foco específicamente en cómo podemos en nuestro hogar implementarlas, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar entonces por la primera. La primer clave de todas es la higiene, ¿sí? La importancia de mantener una correcta higiene tanto en el lugar donde vamos a preparar nuestros alimentos, ¿sí?, como también una buena higiene personal. ¿Por qué? Sabemos que en la suciedad y las bacterias, digamos, en general, están diseminadas por todos los ambientes. Donde dejamos suciedad acumulada es donde hay mayor probabilidad de encontrar más cantidad de bacterias, y quizá pueden aparecer una de estas denominadas superbacterias, ¿no? Entonces, es importante comenzar a elaborar alimentos en lugares que estén bien higienizados, ¿sí? Cuando hablamos de higiene, no solamente hablamos de una limpieza, ¿sí?, una limpieza profunda como para eliminar restos de grasa o restos de alimentos, ¿sí?, sino también estamos hablando de una desinfección. Desinfección quiere decir que vamos a disminuir la carga de bacterias o de otros microorganismos que pueden estar presentes sobre esas superficies, ¿sí? Y cómo desinfectamos esas superficies es sumamente importante, ¿sí? Desde el tipo de producto que elegimos para realizarlo, ¿sí?, que tienen que ser productos como por ejemplo la lavandina, productos que estén registrados, ¿sí?, productos que tengan una autorización, evitar comprar esos productos por ahí en casas, en estos comercios de limpieza sueltos que no sabemos de dónde provienen, porque no nos están asegurando que realmente sean efectivos como para destruir esos microorganismos que puede llegar a haber
quizás en nuestra cocina o en cualquier otro equipo o utensilio con el que elaboremos nuestros alimentos, ¿sí? Entonces, es muy importante eso, tener en cuenta el tipo de producto que utilizamos para desinfectar y también la concentración, o más bien la dilución con la que desinfectamos esas superficies, ¿sí? Siempre es importante respetar las indicaciones que están en el rótulo de estos productos de desinfección, ¿sí? Porque podemos, es decir, si usamos de menos, no va a ser efectivo, no vamos a lograr desinfectar correctamente, y si usamos de más, pueden llegar a haber restos que queden y que queden, por ejemplo, en una mesada y que luego puedan pasar y contaminar a los alimentos que manipulamos sobre esa mesada. ¿Bien? ¿Qué desinfectamos? Hablando, digamos, del hogar, ¿qué es necesario limpiar y desinfectar? Prácticamente todo lo que hay en una cocina, ¿sí? Desde mesadas, desde las bachas, las canillas, todos los elementos y utensilios que utilizamos para preparar alimentos. Es muy importante lavarlos y desinfectarlos, llámese tablas de corte, por ejemplo, todos los utensilios que entran en contacto con carnes crudas, por ejemplo, porque las carnes crudas tienen de por sí una gran carga bacteriana. Vamos a hablar también de que es muy importante la limpieza y la desinfección frecuente de la heladera, ¿sí? Sobre todo si llega a haber algún tipo de derrame de jugos, por ejemplo de carnes, o si se nos rompe un huevo, también. Es importante limpiar y desinfectar lo antes posible como para evitar que eso se convierta en un foco de contaminación hacia los otros alimentos que están guardados dentro de una heladera. Bueno, eso un poco en cuanto a la limpieza y desinfección general del espacio en el que se elaboran los alimentos. Pero también es muy importante la higiene personal, ¿sí? La higiene de nosotros que estamos elaborando, manipulando alimentos. La higiene de manos, ¿sí? Digamos, adquirir el hábito de un lavado frecuente de manos, ¿sí? Siempre antes de manipular alimentos, de elaborarlos, es importante lavar las manos con agua y jabón. No tiene que ser ningún jabón en particular, simplemente un jabón que dentro de lo posible no tenga un aroma muy intenso como para no contaminar después con ese aroma el alimento, pero con eso es suficiente. Un lavado de manos que dure aproximadamente 20 segundos, es efectivo también para eliminar los microorganismos que pueden estar en nuestras manos. Lavar palmas, dorso, entre los dedos de las manos, uñas, también que allí se pueden alojar también suciedad y microorganismos, ¿sí? Y este lavado de manos debe ser frecuente, ¿sí? No solamente al comienzo, si vamos a por ahí estar elaborando alguna preparación que nos lleve un buen rato, como puede ser, no sé, empanar milanesas, bueno, es importante cada tanto lavarnos las manos, y desde ya hay momentos claves para el lavado de manos. Luego de que tocamos basura, luego de limpiar también es importante lavarse las manos. Luego de ir al baño es importante. Después de estornudar, si en nuestra casa tenemos una mascota y la tocamos, luego de tocar esa mascota y antes de manipular alimentos, nos lavamos también las manos, ¿sí? Y bueno, en caso de que tengamos quizás alguna herida superficial, alguna herida en las manos, por ahí, no sé, tenemos alguna quemadura o un pequeño corte, también es importante
cubrir además de lavar y desinfectar esa herida, cubrirla para evitar contaminar el alimento. Luego, si nosotros llegamos a estar enfermos, tenemos algún resfrío o alguna cosa, bueno, inevitablemente en nuestras casas, como comemos todos los días y quizás cocinamos para otros, lo vamos a tener que seguir haciendo, aún así estando enfermos, pero si nosotros llegásemos a ser manipuladores de alimentos y trabajar o elaborar para otros alimentos, es importante también evitar durante esos días de enfermedad trabajar con alimentos porque, bueno, podemos nosotros contaminarlos, ¿sí? Ya sea que tengamos un resfrío o tengamos diarrea, es conveniente no elaborar alimentos durante esos días. Bueno, esta es la primera clave, partimos de un ambiente limpio y desinfectado y también desde nuestra higiene personal como punto de partida, ¿sí? A ver, la siguiente, vemos, a ver si puedo pasar, ahí está. Perdón, volví hacia atrás. Ahí está. La segunda clave tiene que ver con separar o evitar que entren en contacto los alimentos crudos y los cocidos. ¿Y por qué es importante esto? Porque los alimentos crudos, y sobre todo los de origen animal, como las carnes, los huevos, de por sí son alimentos que tienen bacterias. Entonces, si los ponemos en contacto con alimentos cocidos o que ya están listos para consumir, como podemos ver en la primera foto que hay un trozo de carne al lado de un trozo de queso, bueno, ahí hay una alta probabilidad de que si estos entran en contacto, las bacterias que están en el corte de carne pasen al queso y si alguien consume este queso así como está, sin calentarlo, sin cocinarlo, puede adquirir estas bacterias, o sea, puede ingerir estas bacterias y adquirir una enfermedad transmitida por alimentos. Por lo tanto, vamos a ser muy cuidadosos de extremar las medidas como para que no haya contacto o lo que se llama contaminación cruzada entre alimentos crudos alimentos crudos y listos para consumir. Entonces, recomendaciones, utilizar tablas diferentes, inclusive de diferente color, para realizar los cortes de carnes para realizar, por ejemplo, los cortes de verduras, especialmente las verduras que van a ser consumidas frescas en ensaladas, ¿sí? Ahí estaríamos, contaminando esas verduras y como no va a haber un proceso de cocción, podríamos estar ingiriendo bacterias. Esa es una recomendación, el uso diferente de tablas. Otra recomendación es en el almacenamiento de estos productos, por ejemplo, dentro de la heladera, ¿sí? Vamos a tratar de que las carnes estén guardadas en recipientes cerrados, herméticos, para evitar todo tipo de contacto y de derrame también de los jugos que pudiera haber. Vamos a guardar estos alimentos crudos en la parte inferior de la heladera justamente para evitar derrames. Lo mismo los huevos, si bien las heladeras vienen con el espacio para guardar los huevos en la puerta y en la parte superior, digamos que no sería el lugar más apropiado, sino sería más recomendable guardarlos también en un recipiente cerrado dentro de la heladera y para evitar que se rompan y se derramen sobre otros alimentos que sí están listos para consumir. Lo mismo, lo que decíamos antes, ¿no? de la higiene, acá también es importante, luego de tocar alimentos crudos o luego de, por ejemplo,
cortar las carnes y antes de preparar una ensalada, bueno, un lavado de manos es muy importante para eliminar las bacterias. O si no, se recomienda comenzar primero por la elaboración de los alimentos que van a ser consumidos crudos, como puede ser la ensalada, y luego proceder al corte de carne. Ahí está. La otra clave tiene que ver con la cocción completa de los alimentos. La importancia de esta recomendación es que durante la cocción lo que nosotros nos aseguramos es que estamos disminuyendo y estamos eliminando y disminuyendo hasta niveles, digamos, que no son peligrosos, la cantidad de microorganismos que puede haber presentes en un alimento, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto? Perdón, me pasé sin querer la diapositiva. Las bacterias, ¿sí? son microorganismos vivos que a partir de los 60 grados empiezan a morir, ¿sí? A destruirse. Entonces, alcanzando temperaturas de 70 grados hacia arriba, ¿no? Estamos asegurándonos de eliminar la mayor parte de microorganismos que pueden ser causantes de enfermedades. Entonces, vamos a ver acá que hay dos imágenes, ¿sí? Una que estaría correcta y otra que estaría incorrecta. Es correcto, por ejemplo, alcanzar en el centro del alimento temperaturas, como les dije recién, que estén por encima de los 70 grados, ¿sí? Ahí nos estamos asegurando de que hay muy poca probabilidad, o es muy baja la probabilidad de que sobrevivan microorganismos que nos pueden causar daño. En cambio, como vemos en la otra imagen, en la que tenemos huevos con su yema todavía líquida, ahí hay un chance de que hayan sobrevivido bacterias perjudiciales, como por ejemplo podría ser salmonela, porque no se estarían alcanzando temperaturas suficientes para destruirlas. Entonces, esta recomendación es muy importante. Eso, asegurarnos de alcanzar una buena temperatura del centro del alimento. Es cierto que no todos contamos con un termómetro en nuestro hogar, como para medir la temperatura en el centro, pero sería recomendable esto si quizás trabajáramos en un servicio gastronómico o en comedores institucionales, sería muy importante contar con uno, pero bueno, en el caso de nuestro hogar podemos asegurarnos de que, en el caso, por ejemplo, de las carnes, bueno, que no haya zonas rojas en el interior de la carne, que no se desprendan jugos rosados, sino que los jugos sean marrones, que la coloración sea marrón grisácea. En el caso del huevo, es que la clara y la yema estén firmes, o sea, cocinarlos hasta ese momento. En el caso de alimentos líquidos como sopas o guisos, bueno, que haya un hervor prolongado como para asegurarnos la cocción completa del alimento. Ahora sí, la otra recomendación es el mantener los alimentos a temperaturas seguras. Como yo les decía, las bacterias son microorganismos vivos que son los más frecuentes en cuanto a causantes de enfermedades transmitidas por alimentos, por eso es que nos centramos principalmente en ellos para dar recomendaciones. Bueno, las bacterias, por ser seres vivos y que tienen, digamos, temperaturas de crecimiento que se las denomina óptimas,
similares a la nuestra, ¿no? Temperaturas en las cuales pueden desarrollar, crecer, multiplicarse. A esa zona de temperatura la vamos a llamar zona de peligro, son temperaturas que oscilan entre los 5 y los 60 grados. Es por eso que a los alimentos los vamos a conservar a temperaturas o bien que estén por debajo de los 5 grados, que vamos a estar hablando de temperaturas de refrigeración, si esas temperaturas van entre los 0 y los 5 grados, o temperaturas de congelación, si bajamos de los 0 grados y hasta los menos 18, que es alrededor de la temperatura a la cual funcionan los freezers que podemos tener nosotros en nuestras casas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con los microorganismos por debajo de los 5 grados? No mueren, eso es muy importante tenerlo en cuenta, no los estamos eliminando, pero sí estamos frenando su crecimiento, ¿sí? Ahora bien, por encima de los 60 grados, las bacterias sí comienzan a morir, ¿sí? Es por eso que decíamos que debemos alcanzar temperaturas de cocción que ronden los 70 grados, ¿sí? Porque nos vamos a asegurar de que las bacterias que pudieran estar presentes las estamos eliminando. Entonces, importante mantener los alimentos que requieren refrigeración para ser conservados dentro de la heladera. Una heladera que funcione en forma correcta, ¿sí? Que enfríe a 5 grados o menos. Otra recomendación sería también para el buen uso de una heladera es no llenarla, no saturarla de alimentos y dejar libres las bocas de ventilación como para que haya una buena circulación de aire, ¿sí? Lo antes posible refrigerar los alimentos, o sea, si hacemos compras, por ejemplo, de productos lácteos, bueno, realizar, y estamos dentro del supermercado, bueno, realizar la compra de los productos, dejarlo para el final del recorrido dentro del supermercado, la selección de los productos lácteos y luego ir a la caja, ¿sí? Ni bien llegamos a nuestras casas, lo primero que lo primero que guardamos dentro de la heladera van a ser los productos lácteos y después nos seguimos ocupando de guardar el resto de los productos donde corresponda, ¿sí? Lo mismo con los productos congelados, ¿sí? Dejarlo en lo que es las compras para el final, para evitar que se descongelen, sobre todo en épocas de verano, y guardarlo lo antes posible en el freezer. Otra cosa importante que nos parece remarcar en este sentido de conservar los alimentos a temperaturas seguras es realizar el descongelamiento de, por ejemplo, carnes en forma segura, ¿sí? Dentro de la heladera es hacerlo en forma segura. ¿Por qué? Porque nos estamos evitando que, o sea, si lo realizáramos a temperatura ambiente, puede suceder que algunas zonas de este alimento empiecen a subir, digamos, de temperatura y otras queden todavía congeladas. En cambio, si lo realizamos dentro de la heladera, lo que nos estamos asegurando es que ninguna parte del alimento va a superar los 5 grados, por lo tanto, no van a poder desarrollar o comenzar a crecer esas bacterias que sobreviven a la congelación, ¿sí? Como dijimos antes, el frío no mata, ¿sí? Entonces, muy importante tener en cuenta cómo realizar un descongelamiento rápido. También podríamos hablar de los alimentos una vez que los cocinamos, ¿sí? Y no los consumimos en el momento. Bueno, es importante realizar un enfriamiento rápido de esos alimentos para evitar
que estén lo menos posible a temperaturas dentro de la zona de peligro. ¿Y cómo hacemos un enfriamiento rápido? Bueno, supongamos que cocinamos un gran trozo de carne, bueno, lo podemos dividir en porciones, ¿sí? Y lo guardamos en heladera. Si cocináramos por ahí algún producto con mucho líquido, o por ejemplo podría ser una salsa, que no la vamos a consumir en el momento y cocinamos gran volumen, bueno, le enfriamos en recipientes que sean poco profundos, que tengan gran superficie, como para favorecer el descenso de la temperatura, y una vez que dejan de desprender vapores, los guardamos en heladera, y si no lo vamos a consumir inmediatamente, o sea, en el mismo día o al día siguiente, ya podemos guardarlos en el freezer para consumirlos más adelante. Bueno, y la última de las 5 claves, pero no menos importante, es utilizar materias primas seguras, es decir, utilizar ingredientes seguros, es decir, vamos a partir, para elaborar los alimentos que consumimos, vamos a partir de alimentos que de por sí sean inocuos, es decir, que no nos enfermen. Si ya partimos de alimentos que están contaminados, es muy probable que obtengamos como resultado final una preparación que también esté contaminada. Por ejemplo, si utilizamos agua contaminada para lavar frutas y verduras, bueno, es muy probable que la ensalada que preparemos con esas frutas y verduras tenga algún microorganismo que nos puede enfermar. Por eso es importante utilizar agua de red, agua potable, o bien, si no tenemos acceso a agua potable, pero sí, por ejemplo, agua de pozo, bueno, podemos nosotros hervirla, hervirla y consumirla de esa manera, ya sea para lavar alimentos, como puede ser frutas y verduras, para cocinar, para preparar infusiones, para hacer hielo, ¿sí? En todos esos casos es importante utilizar agua que sea segura. Y si no la podemos hervir, otra alternativa es incorporar 2 gotitas de lavandina concentrada por litro de agua, dejar reposar durante media hora ese agua, y luego sí la podemos utilizar para cocinar, para lavar, etc. Otra recomendación es la de elegir alimentos que estén debidamente identificados, es decir, que estén debidamente rotulados, que tengan, por ejemplo, quién es el elaborador del alimento, que tengan fecha de vencimiento, ¿sí? De esta manera nos estamos asegurando que hay alguien detrás que ofrece, digamos, algún tipo de seguridad de que ese alimento fue elaborado y que es seguro consumirlo, ¿sí? No consumir alimentos fuera de la fecha de vencimiento es otra recomendación. ¿Cuál otra podría ser? Bueno, hay muchas recomendaciones, en este momento se me escapan, pero otra podría ser también evitar comprar en comercios en que no nos da seguridad, por ejemplo, las condiciones de higiene en las que se venden, qué sé yo. Por ejemplo, si vamos a una carnicería y vemos que en la misma heladera tenemos distintos cortes de carne, o por ejemplo se venden productos como, no sé, o como morcilla o chorizos secos, que por ahí pueden llegar a ser consumidos así, en crudo, y al lado están las carnes crudas y pudo haber habido una contaminación cruzada, bueno, evitar consumir esos productos. Bueno, no,
como a modo de cierre, a mí me parecía importante sumar una clave más a estas 5, que es la clave de la información, es decir, ser consumidores, ser personas informadas, es muy importante para saber cómo elaborar alimentos en forma segura, para saber cómo cuidar nuestra salud y la de nuestra familia, que es lo importante. Y para eso, bueno, les quiero compartir los canales de comunicación que tenemos con la comunidad en general. Es la página web de ANMAT, en la cual hay una sección de comunidad y en la cual publicamos artículos que son de interés general para la población. Algunos tienen que ver con alimentos, otros van a tener que ver con algunos temas de medicamentos, porque ustedes saben que ANMAT no solamente abarca el tema de los alimentos, y también queremos comentarles cuáles son nuestras redes sociales en las que hacemos publicaciones. Perdonen por el... me fui. A ver si puedo, ahí está. Disculpen lo accidentado de esta presentación. Las redes sociales en las que se hacen todo tipo de publicaciones referidas, a cuáles son las recomendaciones que se brindan desde ANMAT, tanto para alimentos como para medicamentos, y también las donde se publican novedades que tienen que ver con también estos charlas o webinarios de información a la comunidad. Así que bueno, les agradezco su atención y bueno, estoy a disposición para las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Josefina. Excelente presentación. También a María Noel Olivera. Yo voy a proceder a leer las preguntas. Les quiero contar que hay muchísimas preguntas en el chat, tanto para María Noel como para Josefina, así que voy a dividir. Primero voy a leer las de María Noel, que van todas referidas a la resistencia antimicrobiana en sí, y luego tenemos muchas preguntas con respecto a las buenas prácticas de higiene. Muchas de las preguntas ya se fueron contestando a medida que Josefina fue dando la presentación, así que a esas las voy a obviar. Si quedan algunas preguntas sin contestar, vamos a dejar un mail para que luego se comuniquen con nosotros y pueda enviarnos las consultas y poder responderlas. Bueno, para María Noel Olivera, preguntan con respecto a representantes de toda la campaña que se está haciendo con respecto a RAM en Misiones, si ahí en ese lugar hay representantes con los cuales se puedan comunicar. Y tanto participó una profesional que a su vez fue seleccionada para hacer la capacitación presencial, que pertenece al Laboratorio de Aguas del Ministerio de Salud de la provincia de Misiones. Y ella estuvo participando no solamente desde el inicio, fue designada para participar de todo el programa de RAM, y seleccionada para participar de esta capacitación presencial que realizamos en diciembre, que les estuvimos comentando. Así que pueden pedirle a ella información de si están interesados en conocer todo lo que se está tratando en este programa. Bien, gracias, Noé. También quiero decirle que nosotros acá estamos abordando la parte de alimento y el control de higiene de alimento durante los webinarios que vamos a seguir dando dentro de la temática de RAM. Van a ver cómo desde la salud humana y salud animal también se realizan capacitaciones y campañas de difusión, con lo cual todo este trabajo lo van a poder ver a lo largo de estos webinarios que se van a intensificar durante este año. Otra pregunta, María Noel, es ¿por qué la automedicación está relacionada con la producción de resistencia a los antimicrobianos?
Sí, ¿se acuerdan que en uno de los esquemitas hacíamos mención a eso, a que cuanto más tiempo la bacteria pueda tomar en contacto con ese antimicrobiano, tiene más chances de cambiar y de mutar y de volverse resistente. Y eso puede suceder cuando tomamos un antibiótico con ese uso inadecuado, que ese uso inadecuado es cuando lo van a ver en el tercer webinario más adelante, pero cuando quizás tomamos porque nos recomienda un vecino, porque nos recomienda un pariente, porque nos pasó otra vez, tomamos un antibiótico cuando en realidad estamos cursando una infección ocasionada por virus, o lo tomamos en un menor tiempo porque ya nos sentimos mejor, entonces lo dejamos de tomar, no completamos el esquema que nos ha brindado el médico. Entonces hay un montón de tips, de condiciones en ese uso inadecuado de antimicrobianos que favorecen, que aumentan las chances de que esas bacterias puedan estar en contacto con ese antimicrobiano y crear esta resistencia. Bien, perfecto. Hay dos preguntas que las voy a juntar porque más o menos son parecidas o las puedes contestar juntas, María Noel. Una es la presencia de alguna variante resistente de las dos bacterias elegidas como indicador, Escherichia coli o Salmonella, que sería como un patógeno. ¿Permitiría presumir la presencia de otras bacterias resistentes no determinadas en esta etapa? Y hay otra pregunta con respecto que más o menos son iguales, en donde María Noel nos dijo que bacterias resistentes pueden transmitir esa capacidad al resto de las bacterias. ¿Se refiere a la descendencia de esas bacterias o hay otros mecanismos horizontales para transmitirlo, incluso entre otras especies de bacterias? Creo que esas se pueden responder en conjunto. Bueno, en nuestro programa, que es lo que yo les presentaba, nosotros no podíamos analizar a todas, no podemos hacer una vigilancia de todas las bacterias. Hicimos una selección de acuerdo también a la vigilancia que viene llevando a cabo las otras áreas que salud humana, que bueno, ellos investigan en sí en todas, salud animal y nosotros, más toda la bibliografía que hay concerniente a los programas de vigilancia para alimentos. Entonces se decidió comenzar en esta etapa con una vigilancia eligiendo un patógeno, por eso se eligió Salmonella, y un indicador, en este caso, que va a ser la Escherichia coli. Son dos microorganismos que habitualmente nosotros hacemos búsqueda por el Código Alimentario Argentino en los productos que analizamos a diario, así que nos pareció bien comenzar con estos dos microorganismos para hacer esta vigilancia. Como les contaba, estas bacterias adquieren esa resistencia, se vuelven convertidas en esas superbacterias y pueden transmitir esa resistencia, esos genes de resistencia a las bacterias que las rodean a través de varios mecanismos y no solamente a las que las rodean, sino también a su descendencia. Entonces podemos encontrar otras bacterias que adquieran esa resistencia y en ese mismo alimento. Un poco respondiendo a la pregunta, si nosotros encontramos en un alimento bacterias, una salmonella o una E. coli que tenga una manifestación de ponga en evidencia una resistencia, podemos decir que puede haber algún otro microorganismo presente en el alimento, que quizás nosotros en esta etapa de este programa no lo buscamos, que pueda llegar a tener ese gen de resistencia en su interior. Lo que pasa es que, es lo que explicaba recién, tuvimos que seleccionar con qué microorganismos comenzar esta vigilancia y se seleccionaron estos dos. Bien, perfecto. Ahora pasamos, muchas gracias María Noel. Pasamos para las preguntas para Josefina. Hay muchas preguntas, Josefina, relacionadas al huevo. Se ve que hay mucha preocupación en cuanto a la conservación de huevo. Un poco ya lo fuiste diciendo en la presentación, pero bueno, muchos preguntan si es necesario guardar los huevos en la heladera, temperatura de refrigeración. Otra pregunta es si los huevos
con excrementos, habría que lavarlos antes de guardarlos en la heladera. A ver, estoy juntando todas las del huevo. Bueno, también una pregunta si entonces el huevo frito sería peligroso porque queda una parte sin cocinar. Eso es todo respecto al huevo, la junté un poco, si quieres dar un repaso y Bueno, recalcarlas. Bien. sí, es aconsejable guardar huevos en heladera porque, digamos, a los huevos se los considera un alimento de alto riesgo porque tienen alta humedad y tienen una gran cantidad de proteínas y vitaminas, o sea, muchos nutrientes en los cuales pueden desarrollar las bacterias. Aparte, en la cáscara del huevo suele haber gran cantidad de bacterias porque, por la forma en que se los ponen las gallinas, por así decirlo. Pero a su vez, lo que tiene de favorable el huevo, porque la naturaleza es sabia, es una cutícula protectora por fuera de esta cáscara, una cutícula protectora que nosotros no la vemos, pero sí que impide que, digamos, cubre los poros como para que estas bacterias no ingresen. Entonces, con respecto a si hay que lavarlos antes de guardarlos, lavarlos con agua y esponjita o refregarlos, no, porque estamos justamente eliminando esta cutícula, por lo tanto podrían, digamos, ingresar bacterias al interior del huevo. Si el huevo está muy sucio, podemos hacer por ahí con excrementos, ¿no? Podemos hacer algún cepillado como para eliminar esa cantidad de excremento, pero lo que se recomienda es sí lavarlos previo a romperlos y utilizarlos en preparaciones. Entonces, los vamos a guardar en heladera como en recipientes cerrados, ¿sí? Como para que no haya probabilidad de que contaminen a otros alimentos, o ya sea si se rompen o si están expuestos, ¿no? Si al no tener tapa, qué sé yo, se puede caer algo encima y si están sucios, contaminan otros alimentos. Y, ¿qué otra pregunta más era? No, solo lo contestaste, si había que Ah, refrigerarlo que sí, y si sí. el huevo frito es peligroso porque tiene la yema Eh, que no está totalmente cocida. lo que puede, o sea, lo que puede pasar es que en esa yema, o sea, si tenemos un huevo que no está completamente fresco, porque ya pasaron, no sé, 30 días, ¿vieron? 30 días de ese huevo que fue puesto. Ya cuando la yema la rompemos y se rompe, digamos, se destruye solo al romper el huevo y se rompe. Esos son indicios de que el huevo ya está medio pasado, que no está fresco. Bueno, ahí puede haber, digamos, una mayor probabilidad de que las bacterias que estaban en la superficie pasen al interior del huevo y si llegan a encontrarse en esa yema y no alcanzamos una temperatura suficiente al cocinarlo, pueden sobrevivir esas bacterias. Entonces, por eso es que aconsejamos que evitar consumir el huevo crudo, ¿sí? Ya sea en preparaciones como una mayonesa casera, que una mayonesa casera también se puede hacer con huevo cocido, ¿sí? Con yema, ¿no? Con la yema cocida, o evitar lo del huevo frito, que esté crudo, la yema. Sobre todo también tener en cuenta en niños o en personas adultas o en personas inmunodeprimidas o en mujeres embarazadas, ¿no? Que son los grupos de riesgo y que pueden, digamos, grupos de riesgo para las enfermedades transmitidas por alimentos. Perfecto, gracias Josefina. Luego, con respecto a, se aconseja desinfectar las verduras con lavandina. ¿Cuál sería la concentración? Muchos usan vinagre para desinfectar. ¿Esto está bien? Bueno, hay mucha controversia con respecto a la desinfección de frutas y verduras. En principio decir que el vinagre no es un desinfectante,
No tiene el poder desinfectante que tiene la lavandina. El vinagre en sí puede controlar el crecimiento bacteriano, pero no destruye bacterias, no las elimina. Hay una costumbre de agregarle por ahí a las verduras de hoja vinagre, porque hace que los bichitos que tiene se desprendan, ¿no?, más fácilmente, no queden adheridos. Se recomienda, sobre todo, la desinfección de frutas y verduras cuando hay grandes volúmenes de frutas y verduras a desinfectar, por ejemplo, en servicios gastronómicos, en comedores, y sobre todo las verduras de hoja, que son las que por ahí están al ras de la tierra, y entonces suelen venir muy contaminadas, con trozos de tierra y demás, y en servicios gastronómicos, digamos, no se hace una limpieza muy minuciosa, hoja por hoja, como se suele recomendar hacer. Entonces, sí es recomendable la desinfección de frutas y verduras, y tener en cuenta que yo les voy a pasar la dilución exacta, si les parece, cuando les pasemos la grabación, porque no quiero, o sea, es superior a las 2 gotitas de agua por litro, ¿sí?, la que desinfecta el agua, pero no quiero equivocarme y darles un número y dejarlos con una idea errada. Prefiero pasarles la cantidad exacta para eso, para no confundirlos. Bien, perfecto, Josefina. Sí, con respecto, hay muchas dudas o consultas con respecto a la concentración de lavandina que habría que utilizar tanto para desinfectar verduras y mesadas. Así que lo que podemos pasar es una información acerca, un link o dónde pueden acceder a la información para la correcta utilización de la concentración para ambos usos, porque justamente eso están preguntando acá. Bueno, Perdón, vamos a ir. una cosita chiquitita que me Sí, parecía importante sí, mencionar, ya que por estamos supuesto. hablando de lavandina, que debe ser lavandina apta para desinfección de alimentos, ¿sí? Apta para desinfectar agua, por ejemplo, la que usemos, porque vieron que hay, uno va a una góndola de un supermercado donde están lavandinas, tenés de todos los gustos, de todos los olores, de todos los sabores. Bueno, esas lavandinas que están, por ejemplo, las que son aditivadas, que tienen aromas, perfumes, no son aptas para desinfectar alimentos. Entonces hay que tener en cuenta eso, que no sirven para la desinfección de agua y tampoco para la desinfección, por ejemplo, de mesadas o utensilios que van a entrar en contacto con alimentos, porque no solo tienen aromas, sino pueden tener otros componentes químicos que resulten tóxicos si los llegamos a consumir. Bien, perfecto. Estaba viendo las preguntas, siguen con respecto a si hay una tabla para para la La concentración vamos a pasar. adecuada de uso, la vamos a pasar. Bien, a ver, vamos a juntar porque hay muchas preguntas. Hay una pregunta que es sobre qué probabilidad hay que la carne en su interior tenga bacterias. Para Josefina es la pregunta. Bueno, digamos, en un trozo de carne, yo no puedo decir, las bacterias se van a ubicar superficialmente, ¿sí? En el interior de un trozo de carne, dado, digamos, las características que tiene el músculo y demás, es poco probable que haya bacterias. Por ahí Noel me puede ayudar mejor también, ella que es microbióloga, en esto. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si con ese trozo de carne hacemos carne picada, las bacterias que están en la superficie pueden pasar al centro, o sea, de la preparación, ¿no?, de esa carne picada. Eso. No sé si Bien. quieres agregar algo más, ¿no?
Perfecto. Bueno, sigo viendo preguntas con respecto a la lavandina y al huevo, pero son más o menos las mismas. Bien, bien, la tabla si se está trabajando en triquinosis, es una pregunta en general. Triquinosis la contesto directamente. Para triquinosis hay programas para detectar o metodología para detectar triquinosis, pero no se está trabajando con la resistencia para triquinosis actualmente. Bien, bueno, sobre los huevos. Bueno, yo creo, a ver, había una consulta para María Noel Olivera. Con respecto a los desinfectantes en general, hay un uso, hay una consulta, si se ha determinado si la forma de uso de los desinfectantes como lavandina, aerosoles, alcohol 70%, limpiadores en el hogar o instituciones, ¿puede promover la RAM? ¿Qué recomendaciones tienen al respecto? Sería una pregunta para María Noel Olivera. Bueno, con el uso, que es un poco lo que estuvo hablando recién Josefina, con el uso de todos los desinfectantes, en realidad de todos los productos que nosotros utilizamos en el domicilio o en los trabajos, siempre hay que leer el rótulo y seguir las instrucciones del elaborador en cuanto a las diluciones previstas para su uso y su función. Si es un desinfectante, nos va a decir en el rotulado de ese producto en qué dilución se debe usar para que pueda cumplir esa función. En cuanto a al uso de desinfectantes que pueden favorecer la RAM, por definición es que no, porque estas resistencias a los antimicrobianos, esta resistencia que adquieren estas superbacterias es cuando entran en contacto con medicamentos, con antimicrobianos, ya sean antivíricos, antifúngicos, antiparasitarios o los antibióticos que tanto hablamos. En este caso son desinfectantes. Lo que sí podemos promover con un mal uso de esos desinfectantes es que esas bacterias que nosotros creemos que se eliminan cuando lo pasamos en casa o en un área que queremos desinfectar, es que no respetemos esa dilución, el efecto desinfectante no lo tiene y nos pueden quedar presencias de esas bacterias en ambientes donde creíamos que las habíamos eliminado aplicándolo. Por eso, respetemos siempre las instrucciones que nos indican los fabricantes de los elementos que vayamos a utilizar como tales. Bien, perfecto. Bueno, yo creo ya es un horario en donde tendríamos que finalizar el webinar. Todavía quedan algunas preguntas por contestar, con lo cual le vamos a pasar un mail en donde pueden enviar sus preguntas. Por favor, acá les lo vamos a anotar en el chat para todos, pero podrían enviar sus preguntas a laboratorio.inal@anmat.gov.ar. Ahora lo vamos a escribir igualmente en el chat, lo está escribiendo María Noel Olivera. Los que tengan preguntas específicas y que no fueron respondidas al momento, porque realmente es imposible, tratamos de juntar todas las preguntas, las pueden mandar específicamente por mail y se las vamos a ir contestando. Bueno, damos finalizado el webinario del día de hoy. Otra consulta que están haciendo en general con respecto a la grabación de este evento. Vamos a enviar el link de grabación para que puedan acceder a la grabación a todos los que se anotaron en este webinar, así que van a recibir por mail. Y también, como les dije, sus preguntas que no fueron contestadas porque hubo falta de tiempo, pueden enviarlas por mail y podremos contestarlas. Agradecemos enormemente la participación de todos y esperemos que a partir de acá podamos entre todos difundir información con respecto a la resistencia a los antimicrobianos y dada la problemática a nivel mundial, cómo podemos intervenir todos desde nuestros lugares para poder prevenir la resistencia. Muchas gracias a todos. Terminamos el webinar el día de hoy y les enviaremos la información y el link de grabación. Chao, muchas gracias.